La tapa de Clarín del 24 de marzo del 76 es una síntesis de un recorrido. Si vos te tomás el trabajo de mirar las tapas de Clarín 90 días antes del golpe, esto es, del famoso discurso de Videla en el Vivac, en Tucumán, y vos mirás de allí las tapas en adelante, vas a ver que es como si el ejército fuera conquistando la tapa de Clarín, como si las Fuerzas Armadas ganaran la tapa como un territorio. Y en el momento del 24 de marzo, la tapa, un solo tema, que es el golpe, nuevo gobierno, organiza toda la tapa. Las directivas que sacó la dictadura en las primeras horas para los medios de comunicación, que son las archiconocidas ya directivas en las que imponen la censura más férrea, que es decir, no pueden publicar nada sobre hechos que tengan que ver con la lucha contra la subversión, aparición de cadáveres, etc. Es una directiva que llamativamente es levantada a los pocos días. Clarín saca, coincidiendo con ese levantamiento, saca una foto epígrafe en la tapa donde dice que, bueno, que ya como que terminó la censura, que la censura duró unos días y que ya está, fue eso y punto. Lo que sí recuerdo, los primeros días, después del 24, había una especie de intervención del gobierno, no solo en Clarín, en todos los diarios. Entonces uno terminaba de hacer un original y mandaban durante 2 o 3 días había que mandar los originales, no sé quién los censuraba. Mentira que la censura fue levantada. Lo que consiguió la dictadura es los disciplinó rápido y vio que respondían. Así se llegó a la barbaridad en Clarín de publicar una nota hecha por los militares y acompañada por el armado periodístico de Clarín, en la que se habla de unos centros clandestinos, no como centros clandestinos, sino como lugares de recuperación de subversivos detenidos, en los que prácticamente se dice que vivían en un lugar confortable, con psicólogos, médicos, etcétera, y que los estaban recuperando para luego entregarlos a la sociedad. Eso fue el disciplinamiento, digamos, de Clarín. El desarrollismo, después del golpe del 76, queda en una muy mala situación. No solo porque José Alfredo Martínez de Hoz le echa a Flitt, sino porque los militares ven en el desarrollismo una política de izquierda camuflada. Entonces, en esas condiciones, el desarrollismo no tiene capacidad de incidir en la interna militar de ninguna manera. El único elemento que el desarrollismo posee, que no es propio de ninguna manera, pero con el cual el desarrollismo puede jugar y que juega en la interna militar, es el almirante Macera. Macera es básicamente el proceso, pero es la crítica económica también a la política de Martínez de Hoz. En consecuencia, si uno mira el comportamiento de Convicción, que fue el diario de la Marina de Guerra directamente, y de Clarín, va a ver sus enormes y sistemáticas confluencias. Esto es la crítica sistemática al plan económico de Martínez de Hoz y el apoyo explícito a todo lo demás.
momento estamos viendo lo que es el poderío real de Papel Prensa. Estas imágenes que yo no había visto jamás, ni posiblemente no se hayan visto, que las estamos tomando de la zona del puerto de Papel Prensa, del puerto privado que tiene. Papel Prensa era en ese momento una sociedad que ya tenía otorgados créditos del Estado, que ya estaba conformada como sociedad para ser la primera planta productora de papel para diarios. En el gobierno anterior, estando Helbar como ministro de Economía, la sociedad Papel Prensa ha sido entregada al grupo de los Greiber, cuya cabeza era David Greiber. Cuando Greiber muere en un accidente hasta hoy misterioso, en agosto del 76, empiezan a salir a la luz las vinculaciones de Greiber con el grupo Montoneros. La dictadura quería, por un lado, que la producción de papel de diario estuviera en manos de socios ideológicos y comerciales de la dictadura, y por el otro lado porque desconfiaban de Greiber por ser un empresario de origen judío. El general Villarreal, Rogelio Villarreal, era el secretario general de la presidencia de Videla y es el hombre al que Videla encarga una serie de conversaciones con los directivos de los diarios en el momento en que la Junta, el gobierno militar, decide resolver el problema que ellos tenían con Papel Prensa. No es que se comentaba, había datos concretos de la relación de Greiber con Montoneros. Y este fue uno de los elementos que llevó a buscar una solución rápida al tema de Papel Prensa. Entonces es cuando se toma la decisión de buscar a quién adjudicarse. Martínez de Oz propuso que le parecía mejor adjudicarle a los tres diarios más importantes, Nación, Clarín y La Razón. Lo que prueban estos testimonios es que la iniciativa de que Papel Prensa pasara a manos de los diarios es del gobierno militar y no de las empresas privadas, que es lo que han dicho en estos últimos años a partir del conflicto del debate público sobre el tema Papel Prensa, los dueños y los ejecutivos de Clarín y de La Nación. El grupo Clarín, a fines del 2010, entregó esta cartilla que, digamos, un poco se repartió, se hizo una reunión interna con los grupos más importantes gerenciales de la empresa y todos los periodistas que pertenecen al grupo. En esta historia, totalmente tendenciosa y mentirosa, por ejemplo, se afirma las acciones se compraron en noviembre del 76 antes de que ninguno de los integrantes de la familia Greiber hubiese sido todavía cuestionado ni mucho menos detenido por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Lidia Papaledo de Greiber firmó la cesión de las acciones de Papel Prensa estando todavía en libertad, pero sometida a durísimas presiones. El hecho de necesitar que se produjera esa venta fue el hecho que la mantuvo en libertad mucho tiempo, hasta que después fue secuestrada en marzo de 1977. ¿Por qué? Porque la operación de venta de las acciones de Papel Prensa tenía que aparecer como una operación hecha efectuada entre privados en total libertad o por libre voluntad, con lo cual jamás podía hacerse si estas personas estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo y mucho menos si estaban secuestradas ilegalmente. El que vislumbra la posibilidad de apoderarse de las acciones de Papel Prensa al grupo Greiber es Rogelio Frigerio, que estaba manejando al diario Clarín. El que opera es Manieto y otro que es importante es Bernardo Sofovich, abogado del grupo, que tuvo una participación decisiva. Es él, Bernardo Sofovich, que le dice a Lidia, mi hermana, cuando salen de aquella famosa reunión de noviembre del 76 en el diario La Nación, le recomienda váyase del país, váyase ahora a Ezeiza, recoja a su hija, no se quede en Argentina. El 19 de mayo de 1977 hay una famosa solicitada en los tres diarios, donde ellos cuentan y dicen, con lo cual no hay que probarlo más, que han comprado Papel Prensa los tres diarios con la anuencia y el permiso de la Junta de Comandantes. Y es en mayo del 77
cuando ya la familia Graeber está presa en Puerto Vasco, cuando han sido torturados, ya están bajo consejo de guerra, cuando anuncian la formalidad de la venta de papel prensa. Los militares no utilizaron o pretendieron utilizar, al menos en lo que respecta a Clarín, papel prensa como herramienta de presión editorial. Puedo decir, con toda certeza, que esta empresa no tuvo ninguna influencia en la línea periodística del diario. La apropiación de papel prensa por parte de los dueños de Clarín, La Nación y La Razón formó parte de una necesidad de la dictadura, a la cual no solo le era necesario censurar, impedir que se publicaran noticias contrarias a su modelo, sino también necesitaba de medios cómplices que sostuvieran este modelo. El 27 de septiembre de 1978, pocos meses después del Mundial de Fútbol, en este lugar se corta la cinta inaugural de papel prensa. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta de papel prensa. Tres grupos empresarios que en realidad conforman la participación privada gruesa. Tres grupos empresarios que por su función específica son en alguna medida competidores. Pese a ello, los tres, con un objetivo común, como una sola entidad, pusieron todo su esfuerzo junto con el Estado para llevar adelante este proceso. Esto es todo un mensaje. Y esto es, el número primero de Clarín era papel prensa, fue papel prensa. Papel prensa fue el pivote esencial para que Clarín llegase a ser lo que fue. El dueño, en nombre de las corporaciones, del poder en la Argentina. La decisión de adoptar dos hijos, que es 7 años posteriores a la muerte de Noble, que es del año 76, no es una decisión personal de Ernestina, aunque por supuesto tiene que haber dado, digamos, claramente estaba de acuerdo, pero es una decisión estratégica que toman Rogelio Frigerio y su abogado Bernardo Sofovich para resolver el tema de la sucesión. Entonces, un modo de resolver ese tema es que Ernestina tenga su propia sucesión, o sea, a futuro es que Ernestina tenga sus propios herederos. Ernestina decide desplazar a la heredera legítima, que era Lupita, y luego cuando Ernestina en el 76 adopta 2 bebés, empiezan a aparecer esos bebés sin aclarar que no son los hijos verdaderos de Noble, pese a que, digamos, son hijos adoptados 7 años después de la muerte de Noble, pero empiezan a ser nombrados como los hijos y herederos de Roberto Noble. Debe haber sido el 28 de agosto del 79. Ernestina hablando y Marcela y Felipe en ese acto junto con otras autoridades de la empresa. Yo me acuerdo que el locutor que presenta a quienes estaban, qué sé yo, dice Marcela y Felipe Noble. Ahí me di cuenta que había un misterio, ¿no? Ni lo relacioné con el tema desaparecido, ni nada. Era simplemente el impacto de saber algo que no cerraba, de que estos pibes se llamaran Noble y que no les daba la edad. El interés de Frigerio es, él creía que él iba a ser, como hasta ese momento, el albacea, digamos, el administrador, el verdadero hombre a cargo de Clarín. Él lo que se está asegurando es el futuro para él y para su grupo político, para los desarrollistas. Sí, la adopción de Marcela y de Felipe, que es algo que ocurre en 1976, tiene
tiene primero una historia de hechos que no son creíbles y después tiene una historia de papeles que todavía son menos creíbles. Primero, la historia de los hechos. Ernestina de Noble dice en el expediente de adopción, cuenta una historia, la historia oficial. Dice, a mí me dejaron una beba en la puerta de mi casa, en una cajita, le toma cariño, la empieza a nombrar como Marcela y se va al juzgado a hacer los trámites de adopción por Marcela. Y Ernestina termina adoptando a la bebita de la caja y al bebé que una señora, Carmen Delta, había llevado al juzgado porque no lo quería o no lo podía mantener. Se demuestra que la historia de la cajita era falsa. Se empieza a investigar quién es Carmen Delta, vamos a citarla. Se busca por el documento y ese documento corresponde a un hombre. Y después hay unos números de expediente ahí muy llamativos, porque si los trámites fueron hechos en forma casi simultánea, a Felipe lleva el 43.254 y el de Marcela lleva el 37.755. O sea que entre uno y otro hay 5.600 nacimientos. Y entonces, ¿cómo pueden haber nacido 5.600 pibes en un trámite que había sido hecho entre uno y otro? Ahí está claro que lo que le metieron es un sello así nomás y que esta partida fue hecha en la oscuridad, que esta partida fue hecha totalmente trucha. Bueno, todos estos elementos son los que hacen que los que hicieron en su momento que se sospechara fuertemente de lo fraguado que estaba este expediente y que se comprobara que estaba fraguado, y esa sospecha se mantiene y solamente se va a aclarar el día que sepamos quiénes son los padres de Marcela y de Felipe. Bueno, a raíz de todas las violaciones de derechos humanos, los secuestros, los asesinatos, digamos, una de las estrategias de los familiares de las víctimas era invitar a que vinieran misiones internacionales a verificar lo que ocurría en la Argentina. Y una de las visitas que se produjeron fue en el año 78, una de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, y publicaron un informe donde ellos señalan con asombro que los principales editores del país no denuncian las violaciones a la libertad de expresión que estaban ocurriendo y justifican la política represiva de la dictadura, porque dice que los editores de los principales medios, sea Clarín y La Nación, les plantearon que la seguridad nacional es más importante que la libertad de expresión. Bueno, acá en la biografía de Mañeto, hecha a medida por Nacho López, cuenta una frase de Citrin Blum, que dirigía el diario en aquella época, que dice: fueron años muy buenos en lo profesional, malos, durísimos, dolorosos para el país, pero años de enorme crecimiento para el diario. Esto es la política, digamos, Mañeto, en cuanto a ejecución empresaria, y en cuanto a ejecución periodística, la política Citrin Blum. Es decir, cuando el diario decide darle prioridad absoluta al tema de hay que hacer periodismo, pero hay que hacer plata. Y en muchos de esos momentos, el hay que hacer plata desbordaba al hay que hacer periodismo. Marcos fue el general periodístico, el que recibía la línea política del MIT, de boca de Frigerio y de boca directa de Mañeto después, y el que sabía cómo había que ejecutar periodísticamente eso. Entonces, cuando el MIT decidió apoyar, por ejemplo, a la dictadura, Marcos fue el ejecutor de la política periodística de cómo apoyar a la dictadura. Y en eso Marcos Citrin Blum, que era periodista y que además era un periodista con mucha calle y mucho conocimiento, supo que el apoyo a la dictadura había que hacerlo de manera tal que coincidiera con los aspectos en los que la dictadura tenía gran apoyo popular. Y uno de los temas que supo explotar fue, por ejemplo, el tema de deportes. A tal punto que Clarín coorganiza con
con la dictadura y con el gobierno de Videla, un partido organizado por ellos en la cancha de River en homenaje a los campeones del mundo del 78. Lo organizan en el año 79, lo organizan conjuntamente Clarín con el gobierno, y la copa de ese partido la entregan simbólicamente Videla y Ernestina de Noble. Lo que uno sí empieza a ver en los años 78, 79, 80, 81 es sí ese acercamiento Mañeto-Ernestina. Muchas de las decisiones que antes uno pensaba que solamente venían de Frigerio, ya uno empieza a escuchar lo manda Mañeto. Uno va viendo, bueno, que hay alguien que su figura se va diluyendo, Frigerio, y la de otro que va aumentando en intensidad. Y esto es lo que empieza a darse, sobre todo en ese periodo, que es la dictadura. El gobierno de Galtieri presionó a Clarín para que Clarín se alineara con ese gobierno que estaba preparando su perpetuación, que estaba contemplando ya el tema de la invasión a las Malvinas, que se alineara con ese gobierno y rompiera su alianza con el desarrollismo. No sé si la dictadura ha tenido fuerza en ese momento para imponerle esto, pero ella evidentemente hace una lectura de las relaciones de fuerzas y prefiere la alianza con el gobierno militar y no proseguir la relación especial que tenía con el frigerismo. El diario está abierto a todas las expresiones y corrientes del pensamiento nacional. Es amigo de todos y no tiene amigos privilegiados. Clarín nació para propulsar un país distinto, grande y libre. Hay 10 años ahí hasta que Ernestina decide confiar en Mañeto, convertirlo en su gerente de confianza, en su administrador de confianza, y deshacerse de Frigerio y de su gente. Esos son los años de aprendizaje de Ernestina como empresaria y empresaria de medios, digamos, como dueña de un diario. A ella le lleva ese tiempo. Primero, ese tiempo es el tiempo de maduración de Mañeto, de un joven que tampoco sabía nada sobre los diarios y sobre cómo administrar esta empresa, a alguien que tiene un control y una idea clara sobre la empresa y que ya tiene planes de expansión y los primeros planes de convertir eso en un grupo y de hacerlo crecer. Y así Mañeto se gana la confianza de la viuda. Él es el que se encarga de ejecutar la orden de la viuda de echar al desarrollismo del diario. De hecho, él manda una carta, ni siquiera se lo dice en persona, le manda una carta a Frigerio anunciándole que se ha tomado esta decisión. Y a partir de entonces comienza a armar el grupo. Veía que la dirigencia del MID llevaba las cosas a un aislamiento político tal que, por desgracia, desembocaría en la insignificancia. En esas mentes, el diario era un resorte más de un esquema partidario desgastado. Un resorte importante en el que pretendía basar prácticamente toda la construcción política. Esto era demasiado peso para el diario y a la vez terminaría por debilitarlo. Con ese criterio, el destino inevitable sería el del fracaso, no solo del partido, sino también de Clarín. Solo después de estar del todo convencido, tomé la decisión. Se lo comuniqué simultáneamente a Frigerio y a la directora. Yo creo que Frigerio tomó la separación, digamos, la separación de los desarrollistas y el apartamiento del desarrollismo de Clarín como una gran traición. Esa es mi opinión sobre la reacción de Rogelio respecto de la actitud de Mañeto. Él se sintió verdaderamente traicionado. Ahora bien, cuando Frigerio no entiende que se le termina el turno, tampoco entiende su lógica en el enfrentamiento con Clarín. La señora de Noble, que estaba a cargo no de un abstracto partido inorgánico, sino de un compartido burgués eficaz, donde los negocios de la propia organización empresaria eran la clave, donde ve que tiene la posibilidad de transformar a Clarín en un multimedios, de comprar Canal 13, de comprar una radio, de tener una agencia de noticias y de tener otros productos periodísticos que le permiten jugar como grupo económico
en otro nivel del juego, donde ya no se trata de un programa general para la sociedad argentina, que ya no tiene programa, sino de los negocios de Clarín. Cuando Frigerio y el desarrollismo es expulsado de Clarín, los negocios de Clarín toman la batuta y el control del diario. General Perón, cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. Piense que si el 30 usted no se equivoca, ganamos todos los argentinos. Bueno, el retorno democrático va a ser muy significativo para los medios, ¿no? En primer lugar porque en esa etapa de revisión histórica y de apertura tenían un doble desafío, ¿no? Por un lado, explicar qué habían hecho durante la dictadura, ¿no? Si los medios en algunos casos habían sido promotores, en otros cómplices, y en los menos habían callado y no habían dicho nada. Clarín sale de la dictadura militar en el 83 claramente como el líder del mercado de diarios. Que sea líder de mercado de diarios en un país como la Argentina tiene un valor adicional a lo que sucede en otros países de América Latina, digamos, un país que tiene una tradición de lectura de diarios mayor que el promedio latinoamericano, y además donde el sistema de medios organiza su agenda en función de lo que publica el diario. Una vez consolidada la situación económica del diario Clarín y con el control de papel prensa, con el dominio de los insumos necesarios, hay un segundo movimiento económico que Manieto claramente va a encarar y va a propulsar, que es la expansión, ya no el dominio de la cadena vertical de producción, es decir, papel y diario, sino la expansión a lo que es el sector multimedia, ¿no? Y ahí procura a lo largo de todo el gobierno de Alfonsín hacerse con medios tanto de radio como de televisión. De hecho, a mediados de los 80 ya se hace cargo a través de testaferros de Radio Mitre. También desde Mitre trabajamos para poder cumplimentar las prioridades que nos exigimos como grupo. De ese modo vamos a poder ofrecer a la gente una programación de calidad. También vamos a presentar una seriedad periodística, un pluralismo e independencia. A partir de las elecciones del año 87, el gobierno de Alfonsín presenta objetivos síntomas de deterioro en cuanto a la legitimidad política, social que tenía y al disciplinamiento de los grupos económicos, en general, de los grupos económicos en general. Esto también se aplica al sector de los medios de comunicación. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín y el Clarín respeta al presidente sin duda y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Ubica a Clarín como un vocero opositor al gobierno, a su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, si durante los primeros años del gobierno de Alfonsín la relación fue buena, fue una buena relación, fue una relación cordial, por lo menos entre el gobierno y la cúpula del diario, la empresa, protogrupo Clarín. Ya a partir del año 86-87 esa buena relación se rompe, estalla por los aires.
Eran los momentos en los que la clase política, dirigencial, periodística, deportiva, de espectáculos, qué sé yo, no le decía nunca no a Clarín, era siempre sí, no, Clarín era lo más. Entonces iban a sus actos, a sus fiestas, y a nosotros, pero no, se nos revolvía todo con él. La soledad que había era, te digo, tremenda. Clarín en el 89 posee, por supuesto, el diario. Además, había creado la agencia de noticias DIN, Diarios y Noticias, en las vísperas, ¿no?, de la Guerra de Malvinas, si yo no estoy equivocado. Es socio principal del Estado en Papel Prensa, gestiona a través de Testaferros, Radio Mitre y FM 100, y además tiene cuadros gerenciales en la administración del Canal 13, sin ser Canal 13 todavía parte de su grupo. Entonces llega muy bien pertrechado, digamos, a ese cambio de gobierno que ocurre en julio del 89 como un factor de poder y en condiciones ideales para negociar con el entrante presidente Menem su participación en el negocio televisivo. Bueno, cuando el presidente decide renunciar, yo viajo a La Rioja para comunicar al presidente electo. Entonces yo llegué allá, Menem estaba con Mañeto y con un árabe, creo, que había venido allá. Bueno, cuando yo llegué, bueno, él hizo una parte y le dije, vengo a avisarte que el presidente renuncia esta noche. ¿Qué hacía Mañeto ahí? No lo sé. Yo digo quién estaba, qué sé yo qué hacía. Además no le pregunté a Menem, yo no iba para eso. Pero esa fue la historia. Esa anticipación de la entrega del gobierno tiene un acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante. Parte de ese acuerdo es sancionar con las mayorías peronista y radical en el Congreso un paquete de leyes. La más importante de ellas fue la Ley de Reforma del Estado, que levanta el impedimento que pesaba sobre los empresarios de diarios para tener licencias de radio y de televisión. Recordemos que por aquellos años el Grupo Clarín llegó a vender 1 millón de ejemplares los días domingos, es decir, una cifra que lo transformaba, como ellos mismos se promocionaban, en el diario de mayor venta en habla hispana, y le daba una rentabilidad muy importante en el económico, pero su siguiente crecimiento tenía que ser hacia la radio y la televisión. Y en ese sentido se inicia con Radio Mitre de manera indirecta para luego, ya con el gobierno de Menem, conseguir el objeto más preciado, que es Canal 13. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. ¿Por cuántos años se lo dan, por empezar? La licitación es por 15 años, renovable a opción del que recibe el canal 10 años más. Es decir, son 25 años. Clarín, 1 millón de ejemplares en la calle. ¿Va a tener la misma libertad que tiene ahora para decir eso a Mari, eso está bien? Creo que sí. Es decir, la libertad que tienen los medios de comunicación es la libertad que los propios medios de comunicación saben defender. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... ¿A papá se lo va a decir? Todos tenemos experiencia de eso. Lucio, pero hoy es una realidad. Lucio, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede pellizcar acá? ¡Ay, pero se lo tomó en serio! Estamos despiertos, ¿no? Me cuesta creerlo. Es increíble que se haya podido dar en tan corto tiempo un episodio de este tipo. Es decir, la nuestra fue la primera privatización irregular y la más irregular de todas, porque le había dado la intervención a quienes iban a ser los dueños, que ya estaba pactado. Es una irregularidad absoluta, porque le entrega el canal a Clarín, sabiendo que ya lo iba a privatizar, en desmedro de las demás empresas que se iban a presentar a la licitación, se lo entrega y durante esos 6 meses normaliza todas las cuentas a su favor. Entonces, después de saneada la economía de la empresa y luego de ser privatizada y tomar posición formal,
Clarín tenía en Canal 13 una empresa totalmente saneada, y no de una empresa del Estado, sino que ya la manejaba ellos durante esos 6 meses. Realmente es un día sin precedentes en la historia argentina. Yo me congratulo de poder hacer estas manifestaciones y felicito al gobierno del presidente Menem por esta decisión política de tanta trascendencia. El desembarco de Clarín en Canal 13, donde prohibió la libertad sindical como en la época de la dictadura y despidió acá esta cantidad masiva de trabajadores que la dictadura no la hizo. En muchas entrevistas que se les hicieron a expresidentes constitucionales o civiles de la Argentina, aparece Clarín como uno de los hechos de los que se arrepienten. Esto es bastante sintomático, digamos. Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero creo que si transcurrían unos meses más, Menem no privatizaba los canales. Seguramente, dentro de su lógica política, el gobierno especuló en su fuero íntimo con un acompañamiento de los medios a lo largo de su mandato. Pero al menos a nosotros nunca atinaron siquiera a insinuarnos un compromiso de ese tipo. Lo que sí creo es que Menem capitalizó esa privatización. Le trajo una primavera, una luna de miel con los medios de comunicación privados que le reportó mucho consenso en un periodo que recordamos poco, pero que fue muy convulsionado, que fue el periodo 89-92. Y los 2 primeros años de Menem fueron de hiperinflación galopante, de crisis económica, de desempleo, de crisis social, y Menem tuvo la anuencia de los medios de comunicación, del Grupo Clarín en particular, para que todas ese descontento y esa crisis no estuvieran tapa cada día. Clarín fue tremendamente socio y oportunista con todos los gobiernos, y a todos los gobiernos trataba de arrancarles cosas. Aquella famosa frase en la que Mañeto explicó cómo es el negocio de los medios en cuanto a conseguir cosas y seguir vivo después y seguir consiguiendo cosas, ¿no? Los 2 primeros años, adular al gobierno para sacarle cosas. En los otros 2 años, pegarle al gobierno, también para marcarle bien la cancha y tratar de sacarle cosas. Y en los 2 últimos años, destrozar a ese gobierno, para marcarle al gobierno que viene cómo es la mano. O sea, que el gobierno que viene sepa que tiene que estar bien con Clarín. Clarín empieza a atacar a Menem, que eran socios y habían hecho ese pacto para la adquisición, la apropiación irregular de Canal 13. Entonces saca un programa periodístico durante la noche y la toma a Liliana López Foresi. Cuando con este programa opositor que tenía desde Canal 13, y entonces Menem, viendo cómo me estás traicionando, te regalé el canal y ahora me estás haciendo la contra, le pone en Canal 7 un programa, se llama 5 sesiones, conducido por Patricio Kelly. En uno de los programas saca la foto de los hijos adoptivos ilegalmente por parte de la señora de Noble. Entonces le pone señora, ¿usted conoce quiénes son los padres de estos chicos? Y bueno, a partir de ahí, la de Noble le pide una reunión a Menem. Menem la recibe y le dice, bueno, que lo saque a Patricio Kelly, que no saque lo que está diciendo con respecto a mis hijos, qué sé yo. Bueno, entonces Menem le dice, bueno, yo lo saco a Patricio Kelly, pero basta con lo de Liliana López Foresi, con el programa. A mí me prohíben la entrada en octubre del año 1991. Clarín lo que había hecho, había iniciado una serie de juicios, yo era delegado en ese momento, para pedir mi desafuero y despedirme. Decía que yo era un elemento que no contribuía a la armonía laboral y que era como un agitador. Yo venía todos los días a cumplir mi horario de trabajo en la
en la vereda del diario, digamos, ahí venía de 5 a 11 de la noche. Se sacaron en ese año, 1991, unos afiches que ya decían en esa época Clarín miente. Una de las causas que había inventado Clarín me acusaba a mí de haber intentado golpear a un supervisor durante una asamblea y eso no era cierto, habían puesto testigos falsos. Finalmente terminó con un fallo de la Corte Suprema menemista que me sacó el fuero gremial y dispuso que Clarín podía despedirme y Clarín me mandó el telegrama de despido 8 años después, en el 99. Cambiaba la naturaleza de los grandes medios, que de ser básicamente medios periodísticos, empresas periodísticas, pasaban a ser grupos de inversiones diversas, con intereses financieros, agropecuarios, etcétera, donde Clarín, en este caso, podía ser la nave insignia de un núcleo de empresas que tiene inversiones en distintos sectores y, por lo tanto, el discurso periodístico de Clarín tenía que ajustarse, porque es de sentido común imaginarse que no podía el diario cuestionar al poder financiero, al poder agropecuario, cuando formaba parte de él, ¿no? Ahora, a partir del 89, cuando logra la licencia de Canal 13, comienza un proceso de expansión en el mundo audiovisual, digamos, ¿no? Crea señal de cable, TN, logra este acuerdo de exclusividad por la transmisión de los espectáculos de fútbol con la AFA, logra, digamos, crea esta señal de torneos y competencias. Ya cuando consolida su posición como cable operador, hace, digamos, una operación muy beneficiosa en términos empresariales, porque tiene espectáculos que se brindan en exclusividad, el fútbol, señales que son del grupo o que son sociedad compartida por el grupo, que comercializan esos derechos exclusivos, y tiene la plataforma de cable que lo brinda en exclusividad. Entonces, a partir de ahí, yo diría que en términos económicos es un boom económico para Clarín. Es un boom económico no necesariamente financiero, porque para salir agresivamente, digamos, a ganar mercados, Clarín tiene en los 90 que endeudarse, que contraer deuda. Esa deuda que contrae Clarín es en dólares. Porque al poco tiempo también desarrolla el nuevo negocio, que va a ser el negocio estrella de los 90, que es la televisión por cable, ¿no? Y ahí se ve la visión empresarial de Manieto de no conformarse, ¿no?, con poseer estos 3 niveles, que eran prensa, radio y televisión abierta, sino que ve que hay un negocio muy significativo, que es la televisión por cable. En este caso es necesario y es imprescindible hablar del tema fútbol. Obviamente el fútbol para los intereses del diario Clarín significó mucho, porque significó apropiarse de un contenido que era imprescindible para los cables. En la Argentina, el fútbol representa el 60% del costo de programación de una empresa de cable. Por eso la tendencia global es que cada vez más el fútbol lo paguen quienes realmente lo desean y lo disfrutan, y no todo el resto de los abonados. El tema del fútbol, que en un principio se vendía en forma exclusiva. Esto era fundamentalmente dañino, porque había localidades en donde había 2 canales de cable, por ejemplo, y se le vendía solamente a uno de los 2. Al que no se le vendía el fútbol, prácticamente ese canal desaparecía. Y en muchos casos ocurrió que una vez que ese canal estaba prácticamente muerto, por decirlo así, por no tener este producto fútbol, venía, supongamos, Clarín, compraba ese canal, cuando terminaba el contrato con el canal al cual le habían vendido antes, le pasaban el fútbol de nuevo a este canal que ellos habían comprado, a precio vil, porque el canal estaba ya muy deteriorado económicamente y en cantidad de abonados, obviamente. Yo entiendo que son en el orden de los 200, 240 cables que ha acumulado el grupo en todo este proceso, a los cuales hay que agregar no solamente la posesión física del cable, sino que a esos cables se le inyecta también los contenidos que el grupo específicamente produce.
los años 90, el diario Clarín, el diario papel, digamos, y su labor periodística, le reportaba al grupo la mayor parte de los ingresos. A partir de los 90, con la compra de la red de televisión por cable, esa relación se va a invertir. Y lo que reporta ingresos al Grupo Clarín es el transporte de datos, es decir, el sistema de televisión por cable, multicanal y a posteriori cablevisión. La señora Ernestina Herrera de Noble fue distinguida por la Federación Internacional de Editores de Diarios. El presidente de la Federación Internacional de Editores de Periódicos entregó esta mañana en París a doña Ernestina Herrera de Noble el Premio al Logro Editorial, una condecoración que reconoce la trayectoria profesional de la que es desde hace 25 años editora del diario Clarín de Buenos Aires, el periódico de mayor difusión en el mundo de habla hispana. Durante la primera mitad de la década del 90, claramente es el principal grupo económico de medios de comunicación de la Argentina y uno de los 4 más importantes de América Latina, junto con Cisnero de Venezuela, Televisa de México y Globo en Brasil, ¿no? O sea, es uno de los líderes regionales. Incluso sueña Clarín en este periodo con expandirse al mercado regional. Es un tema bien interesante el análisis del comportamiento de estos 4 grupos, de los cuales el único que no logra expandirse a nivel regional es Clarín, digamos. O sea, Clarín se expande y se consolida en un país donde su capacidad de interlocución con el gobierno siempre fue privilegiada. Ahora, en países donde no tiene una capacidad de interlocución privilegiada con el gobierno, México, Brasil o Venezuela, Clarín no puede expandirse. Es muy revelador eso. El presidente Carlos Saúl Menem asistió al acto de celebración de los 50 años del diario Clarín, fundado por el doctor Roberto Noble. En la oportunidad se presentaron las nuevas máquinas impresoras del matutino, cuya directora es la señora Ernestina Herrera de Noble, que estuvo acompañada por sus hijos Felipe y Marcela Noble. En las páginas de Clarín se reconocen día a día millones de personas. Son los lectores los que determinan cada mañana qué leerán. Por eso podemos decir con orgullo que estamos instalados en el sentido común y en la cultura cotidiana de varias generaciones de argentinos. Visto de afuera, un grupo como Clarín, digamos, con tantos intereses, puede dar la impresión de que articula muy bien su línea editorial, informativa, incluso de entretenimiento, digamos, su agenda. No es así. Es muy dificultoso, además, si uno lo piensa prácticamente en lo cotidiano, organizar esa agenda si uno tiene emisora M, varias emisoras FM, portal de noticia, diario, agencia de noticias, televisión, señal de informativa. Es decir, tiene una cantidad de intereses y de conflictos personales y de competencias internas que son fuerzas de resistencia a la articulación de agenda. Esto le ocurre a todos los grupos, no le ocurre solo a Clarín, O sea, esto es general. Cuanto más gigante es el grupo, más dificultades tiene para gobernarse internamente, digamos, ¿no? Pero Clarín tiene, a diferencia de otros grandes grupos, una gran ventaja, y es que tiene al diario Clarín. Si el Grupo Clarín no tuviera el diario Clarín, esa articulación informativa sería mucho más complicada. Pero esa labor de cohesión interna, en la práctica, en los hechos, la realiza el diario Clarín. Sobre eso, los productores de radio organizan su agenda matinal, los productores de los noticieros organizan su agenda durante el día, y entonces esa agenda que aparece en el diario Clarín se replica en el resto de los medios. No solo en el resto de los medios del Grupo Clarín, sino, lo que es más interesante para analizar el sistema de medios de la Argentina, en el resto del sistema de medios. Tanto, en este caso, afines al Grupo Clarín como adversarios del Grupo Clarín, siguen siendo vicarios, digamos, parásitos de la agenda informativa que teje el diario. El diario Clarín en el grupo funciona como un antídoto para la dispersión y para el conflicto interno que todo grupo económico tiene en su interior.